Vamos a empezar con el tema. ¿Quién es Máximo Vitara? ¿Está Máximo Vitara? Bueno, si alguien lo conoce, dígale que lo está sacando el sistema porque tiene la máquina con algún problema, probablemente debe estar infectada o algo, ¿no? Y ustedes saben que estas aplicaciones abren brechas de seguridad porque la aplicación necesita apoderarse del video y del audio, y en ese sentido, a través de un protocolo de red, abre brecha de seguridad y me está dando una alarma que... ¿alguien lo conoce a Máximo Vitara? Sí, Inge, ahora estamos mandando un mensaje. Bueno, díganle que le sacó la tarjeta roja el Google. Bueno, allá vamos. Vamos a alargar esta cuestión porque si no, no vamos a terminar. El tema, como les decía, vamos a ver lo que tiene que ver con los fundamentos de la hidrostática, y como una aplicación en la clase de hoy, la clase que viene vamos a seguir con otras aplicaciones. Como una aplicación vamos a ver fuerzas sobre superficies planas y curvas. La hidrostática es la parte de la hidráulica que estudia las condiciones y las ecuaciones que rigen el equilibrio de los fluidos en reposo. O sea, por ahora vamos a suponer que el fluido está en reposo. Y analizando las condiciones que rigen su equilibrio, vamos a encontrar las ecuaciones fundamentales que nos permiten cuantificar algunas características de ese fluido en reposo. Para ello tenemos que empezar identificando las fuerzas que actúan sobre un fluido. Uno de los enfoques conceptuales que vamos a aplicar es considerar una región del espacio que le vamos a denominar volumen de control. Esa es una región imaginaria, ¿no? Una región imaginaria de fluido, un dominio espacial, pero que está delimitado por un cierto volumen que se llama volumen de control. A la cáscara, el volumen de control es toda esa región del espacio. A lo que sería la cáscara imaginaria que envuelve ese volumen de control le vamos a llamar superficie de control. Superficie de control. Eso es para hacer abstracción, ¿verdad?, de lo que sería un fluido indefinido, como imagínense ustedes la atmósfera o el espacio. Bueno, aquí, digamos, es un fluido indefinido, pero hacemos como si consideramos qué es lo que pasa dentro de una determinada región a la cual llamamos volumen de control, que está envuelta por una superficie de control. Entonces, ahí se identifican dos fuerzas de naturaleza marcadamente diferente entre ellas. Por un lado, hay unas fuerzas que actúan a nivel de la superficie de control. Vamos a imaginar en la superficie de control un elementito infinitesimal, hagamos una ampliación de esta parte, ¿verdad? Hacemos como un zoom, como si pusiéramos la lupa, y sobre un elementito de área infinitesimal, diferencial de área, vamos a tener actuando una resultante de las fuerzas superficiales que afectan ese elementito que le vamos a llamar diferencial de F sub S, que a su vez se puede descomponer en una componente según la dirección de la normal local N a ese elementito de área diferencial de A, que le vamos a llamar diferencial de F sub S sub sigma, y una tangencial a ese elementito localmente instalado en este punto, que lo vamos a llamar diferencial de F sub tau. Esas son las que serían las fuerzas superficiales. Y también actúan, imagínense que, bueno, de alguna manera como si pudiéramos abrir un agujero en la superficie, en esa cáscara, y miráramos adentro, bueno, vamos a tener que también actúan lo que se llaman fuerzas de cuerpo. Entonces vamos a desmenuzar un poquito cómo se calculan, cómo se cuantifican cada una de estas fuerzas. Respecto a lo que actúa a nivel superficial, esas fuerzas generan un estado tensional sobre ese elementito que se puede desagregar en una componente de tensión normal
que habitualmente lo simbolizamos con la letra griega sigma, y que se define de esta manera, ¿verdad? El límite cuando el área de ese elementito se hace infinitamente pequeña, cuando tiende a 0 delta A, del cociente incremental entre la fuerza elemental en cuanto a su componente normal que está actuando en ese elementito sobre el elemento de área. O sea, esto sería algo así como la diferencial de fuerza por unidad de área, ¿sí? Diferencial de fuerza en el sentido normal, ¿sí? Mientras que, si consideramos análogamente la componente tangencial, nos da lugar a la aparición de lo que serían tensiones tangenciales o tensiones de corte, ¿sí? También se llaman tensiones de cizallamiento, ¿sí? Que lo simbolizamos con la letra tau, ¿sí? Y sería algo así como el límite cuando el área del elementito tiende a 0 del cociente incremental entre la fuercita tangencial por unidad de área, ¿sí? Estas son las fuerzas que actúan a nivel de la superficie. Generalmente en un fluido la componente normal, aquí está simbolizada como si estaría actuando para afuera del fluido, generalmente actúa presionando sobre el fluido como consecuencia de la presión que ejerce todo el resto del fluido circundante alrededor del volumen de control, ¿verdad? En forma de presión, que ya vamos a ver enseguidita. Pero en general, digamos, estamos haciendo uso de esto que quizás ustedes ya lo hayan visto en resistencia de materiales o en alguna materia de esa, para definir lo que serían tensiones normales y tensiones de corte. Las tensiones de corte o tensiones tangenciales, en el caso de un fluido, son debidas al efecto de la viscosidad. Ustedes recuerdan que vimos la clase pasada, la viscosidad es aquella propiedad que tienen los fluidos a exhibir una cierta resistencia a ser deformados por la acción de estos esfuerzos tangenciales, ¿verdad? Y eso genera fundamentalmente, digamos, fricción o frotamiento, ya sea entre mismas parcelas de fluido, entre mismas regiones de fluido, o en las zonas de contacto de los fluidos con las paredes internas de los recipientes que lo contienen, digamos, cuerpos de agua o conducciones o demás. Por ahora, como los fluidos van a estar en reposo, esos esfuerzos tangenciales no se manifiestan, pero en cuanto el fluido se empieza a mover, empiezan a aparecer, y lo vamos a ver un poquito más adelante en este curso. Nos vamos a centrar en la clase de hoy esencialmente en lo que hace a las tensiones normales, que son, digamos, las debidas a la presión, en el caso de fluidos, ¿no? ¿Qué podemos decir de las fuerzas de cuerpo, que también se llaman fuerzas másicas? Bueno, son aquellas que generalmente actúan por unidad de masa del fluido, o por unidad de volumen, también se suelen expresar, generalmente se expresan por unidad de masa, debido a la acción de campos tales como campos gravitatorios, campos magnéticos, campos eléctricos, ¿verdad? Campos de distinta naturaleza. La fuerza actúa en todo el volumen del cuerpo, pero habitualmente se la considera como si estuviera concentrada en el centro de gravedad. Por eso cuando nosotros hagamos el análisis de las fuerzas intervinientes en un fluido, vamos a considerar que en el caso de un elementito infinitesimal, bueno, está puntualmente aplicada ahí, ¿no? Esas fuerzas de cuerpo. Como nosotros vamos a tratar con líquidos en el campo gravitatorio terrestre, la fuerza de cuerpo más importante para nosotros es la debida a la gravedad. Y a no ser que especifiquemos lo contrario, cuando hablemos de la fuerza másica en el sentido vertical, ¿verdad? Que se dirige hacia el interior, hacia el centro de la Tierra, vamos a asumir que el valor normal de la gravedad en unidades del sistema internacional se expresa así como, se lo simboliza con la letra G, ¿verdad? Y se expresa como 9.806 metros sobre segundo al cuadrado. 9.81 es el valor que habitualmente se adopta por defecto. Ustedes saben que varía levemente con la altitud, pero digamos, por efecto de la concentración de masas, digamos, cuando la Tierra gira y demás, pero bueno, en ingeniería civil vamos a adoptar por lo general el valor normal, el valor estándar en condiciones normales, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado.
Entonces vamos a avanzar definiendo lo que es la presión en un punto en el seno de un fluido. Si consideramos un elementito de área, ¿verdad? Delta de A, la fuerza aplicada según la normal, delta de F sub n, la presión se define como el límite de delta de F sub n sobre delta de A cuando delta de A tiende a cero, ¿verdad? O sea, esta sería la presión instantánea, perdón, la presión puntual en un punto de un fluido, ¿verdad? De características conocidas, es decir, de densidad conocida y bajo la acción del campo gravitatorio terrestre. Tiene que quedar claro, lo vamos a usar mucho este concepto a lo largo del curso, que estamos hablando de una magnitud escalar, ¿no? Es una magnitud escalar y sus dimensiones son, aquí es fuerza, ¿no? No es fuerza, sino, no es masa, sino fuerza, ¿no? Es fuerza, ¿no? Por unidad de superficie. Fuerza por unidad de superficie, fuerza por unidad de área. En el sistema internacional, las unidades que se utilizan, para la fuerza utilizamos el newton, para las longitudes utilizamos el metro, ¿verdad? O sea, tener newton sobre metro cuadrado, que se denomina pascal. Ese es la unidad estándar que usamos para caracterizar la presión. Sin embargo, esto también se los comenté la clase pasada, cuando uno recurre a la literatura, es factible encontrar muchas otras formas de representar la presión, sobre todo por cuestiones culturales o cuestiones arraigadas a través de los años, fundamentalmente en el área de la ingeniería industrial, ¿no? Por ejemplo, un sistema que se utiliza mucho es el sistema en el sistema inglés es el PSI, ¿no? Que es libra por pulgada cuadrada, ¿no? Pound per square inch. Por ejemplo, presión de neumáticos se expresa habitualmente en ese tipo de unidades, ¿verdad? Y algunas otras variables, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de los gases se utilizan algunas otras formas de expresar la presión como bares y demás, a pesar de que milímetros de mercurio, a pesar de que la unidad legal que se debiera usar es el pascal, ¿no? Pero bueno, hay distintas maneras de expresar la presión en cuanto a sus unidades, ¿no? Cuando ya empezamos a considerar las fuerzas que actúan en un fluido, hay distintos enfoques alternativos para el estudio de los mismos, ¿no? Generalmente se distinguen dos grandes enfoques, que son el enfoque integral y el enfoque diferencial, ¿no? El enfoque integral justamente consiste en desarrollar las ecuaciones a nivel del volumen de control, mientras que el enfoque diferencial consiste en desarrollar las ecuaciones a nivel de un volumen infinitesimal de fluido de valor diferencial de B, que tiene, digamos, puede ser en forma de paralelepípedo o en forma de cilindro o en la forma que consideremos conveniente. Obviamente el enfoque agregado a nivel del volumen de control deriva en que las ecuaciones que rigen el equilibrio y el movimiento de los fluidos terminan siendo matemáticamente ecuaciones integrales, mientras que el enfoque infinitesimal, digamos, deriva en que las ecuaciones que describen el comportamiento de los fluidos terminan siendo ecuaciones diferenciales. Nosotros vamos a usar, por lo general, el enfoque diferencial, pero en algunas situaciones vamos a hacer mención a el enfoque integral, porque puede ser conceptualmente más fácil de interpretar uno respecto de otro de acuerdo a la naturaleza del problema que vayamos a estudiar. Pero por lo general vamos a usar el enfoque infinitesimal, lo cual no quiere decir que usemos el enfoque integral. Por eso en muchos libros de mecánica de fluidos, como por ejemplo el libro de Francis White,
de mecánica de fluidos, ustedes van a encontrar un capítulo donde están desarrolladas todas las ecuaciones bajo el enfoque diferencial a lo que sería una escala de una partícula fluida, y van a encontrar otro capítulo en donde están desarrolladas todas las ecuaciones a nivel del enfoque agregado, del enfoque integral. Como les digo, terminan siendo o ecuaciones diferenciales o ecuaciones integrales las que después nosotros utilizamos para resolver los problemas prácticos. Entonces, en particular, en el enfoque infinitesimal consideramos un elemento infinitesimal de volumen, digamos que si tiene forma de paralelepípedo, de caras diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z, respectivamente, homólogamente en relación a los ejes coordenados, el volumen será el producto de cada una de las caras de ese paralelepípedo. Entonces vamos a empezar a encontrar las ecuaciones básicas teniendo en cuenta el concepto de presión en un punto que acabamos de ver. Nosotros hemos visto que el medio fluido de aquí en más lo íbamos a considerar como un medio continuo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que sus propiedades, ¿verdad? Se pueden expresar a través de funciones continuas en el espacio. Una de ellas es la presión. Entonces la presión es una función continua en el espacio, que depende obviamente de la posición espacial del punto que estemos considerando. En este caso vamos a considerar un elemento genérico de volumen elemental diferencial de B, en el cual en el centro del mismo tenemos actuando un valor de presión P, que va a ser una función obviamente de las respectivas coordenadas planas XY, y la cota o altitud, o elevación, le llaman algunos autores, Z. Generalmente, a no ser que especifiquemos lo contrario, vamos a aplicar siempre un enfoque tridimensional siguiendo esta convención, ¿no? X, Y le vamos a llamar a las coordenadas planas y Z a la coordenada vertical o altura. Cuando apliquemos para algunos problemas particulares un enfoque bidimensional, vamos a hacer X coordenada horizontal y Y coordenada vertical por caso en cuanto a la región de análisis sea un prisma, ¿verdad? Cuando consideramos una región de análisis prismática no tiene sentido hacer un análisis tridimensional, entonces trabajamos por unidad de ancho normal al plano del análisis, ¿no? Pero bueno, cuando lleguemos lo vamos a especificar bien. Entonces, sobre ese elementito que acabamos de ver, sobre este elementito, estarán actuando las fuerzas de las dos naturalezas que hemos mencionado, ¿verdad? Fuerzas superficiales y fuerzas de cuerpo o fuerzas másicas. Entonces, si hacemos una ampliación, tendremos, en el caso de las fuerzas superficiales van a ser 6, ¿verdad? 6 fuerzas debido a la presión que circunda al elementito. En la cara anterior y en la dirección C vamos a tener una fuerza F sub Px1 que estaría empujando de atrás a la cara esta, la cara anterior del elementito. En la cara frontal vamos a tener una fuerza de presión que le vamos a llamar F sub Px2, y sobre los laterales lo mismo, digamos, las Fpy en el sentido de la y las Fpz en el sentido de las z. Mientras que en el centro de gravedad tendremos concentradas las 3 fuerzas másicas, que vamos a llamar F sub m, ¿verdad? F sub mx, F sub my y F sub mz. Estas son las fuerzas superficiales y fuerzas de cuerpo que están actuando en este elementito. Si el elementito se encuentra en reposo, la condición de equilibrio que deberá satisfacerse es esta que está aquí. La sumatoria de fuerzas, sumatoria vectorial, ¿no? Sumatoria vectorial de fuerzas en el sentido x igual a 0, sumatoria vectorial de fuerzas en el sentido y igual a 0, sumatoria vectorial de fuerzas en el sentido z igual a 0. Entonces vamos a analizar cada una de estas fuercitas según las direcciones de los ejes coordenados cartesianos, cómo las expresamos. Recordemos que la presión
aquí en el punto central del elementito vale P, ¿no? La presión vale P, y P es una función continua a nivel espacial. Bueno, si hacemos un zoom de este elementito, vamos a tener aquí todas las fuerzas actuantes, ¿no? Vamos con las presiones y vamos primero con la presión en dirección Y, que es la que se visualiza mejor en una representación 3D, ¿no? Sobre la cara Y vamos a tener, si la presión aquí vale P, aquí va a ser P menos la variación de P en esta longitud, ¿verdad? En esta longitud que es diferencial de Y sobre 2, o sea, va a ser P menos la derivada de P respecto de Y, estamos en la dirección Y, por diferencial de Y sobre 2, que es esta distancia, por el área en la que actúa. Como presión es fuerza por unidad de área, fuerza va a ser presión por área, ¿verdad? Entonces, esto es la presión en este punto por el área en la que actúa, que es el área de toda esta cara, que es diferencial de X por diferencial de Z. Mientras que en este otro punto, la presión, la fuerza será la presión en ese punto por el área, ¿verdad? Y la presión en ese punto vale lo que vale aquí, que es P, más lo que ha variado en el sentido creciente de Y. P más la derivada parcial de P con respecto a Y por diferencial de Y sobre 2 por diferencial de X diferencial de Z. Entonces esta sería la fuerza en el sentido Y. Lo mismo en el sentido X, que aquí se ve lo que está delante y lo que está detrás. Y lo mismo en el sentido Z, que aquí se ve lo que está delante y lo que está detrás. Mientras que las fuerzas básicas serán, en el sentido Y será ρ por m sub y por diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. O sea, como son fuerzas, como las m son fuerzas por unidad de masa, ¿verdad? Las fuerzas serán, y la densidad es masa sobre volumen, ¿verdad? Entonces las fuerzas serán la fuerza por unidad de masa por la masa, que es densidad por volumen, o sea, ρ por diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z por M sub Y. Lo mismo para M sub X y M sub Z. Entonces, desarrollando las ecuaciones que expresan las condiciones de equilibrio para cada una de las tres dimensiones, se pueden encontrar las ecuaciones que describen el equilibrio del fluido en el espacio. O sea, por ejemplo, para la dirección Y, que acabamos de visualizarlo mejor, que es la horizontal, vamos a tener la suma vectorial de las fuerzas, ¿verdad? Va a ser esta que es positiva, más esta que es positiva, menos esta que es negativa, ¿verdad? Entonces esto va a ser la positiva, la negativa y la positiva. Entonces, la representación de cada una de ellas nos lleva a simplificar, por ejemplo, P por diferencial de X, diferencial de Z, aquí tenemos cuando hacemos la distribución, ¿verdad? Y aquí tenemos un menos P por diferencial de X, diferencial de Z, los P se simplifican, ¿verdad? Y aquí tenemos un menos con este otro menos, o sea, un medio más un medio es 1, ¿verdad? Nos va a quedar derivada de P respecto a Y por el diferencial de volumen. Y si dividimos miembro a miembro entre el volumen del elementito tendremos menos derivada de P respecto de Y, lo que queda de la operación algebraica de estos dos términos. Mientras que el tercero, dividido entre el volumen, aquí es ρ por MY. Aquí hay un errorcito. Esto de copiar y pegar. Bueno, ya lo voy a cambiar. Aquí sería MY, está con el editor de ecuaciones, está con el errorcito, MY, que sería esta, digamos. Al pasar de aquí a aquí, escribí X por error. Sería más ρ por MY igual a 0. Bueno, esta expresión que aquí está escrita bien, ¿verdad? Se puede generalizar para las otras dos dimensiones. Si hacemos esta misma cuenta en las otras dos dimensiones, nos quedan estas tres ecuaciones diferenciales.
Respecto a X, respecto a Y y respecto a Z. Aquí están bien escritas, aquí hay un errorcito. Estas ecuaciones constituyen una terna de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, ¿verdad? Porque la presión es una función de tres variables, de X, Y y Z, ¿verdad? Porque está en reposo. Si estaría en movimiento, a su vez se sumaría el tiempo, ¿no? Sería función de X, Y, Z y T. Como el fluido está en reposo, es función de X, Y y Z. Estas ecuaciones diferenciales parciales se llaman ecuaciones de equilibrio de Euler. Ecuaciones de Euler. Que vamos a volver sobre ellas más adelante cuando veamos fluidos en movimiento también. En este caso para un fluido en reposo. Y como son ecuaciones diferenciales parciales, para poder integrarlas hay que incluir algún artificio que nos permita su integración. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo que hacemos es multiplicamos por los respectivos valores de diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z, cada una de estas tres ecuaciones, y después las sumamos entre sí. Cuando hacemos esa operación, por diferencial de X, diferencial de Y, por diferencial de Z, y las sumamos entre sí, nos queda esta expresión que está aquí. Esta expresión que está aquí. Obviamente, como la presión, y acabamos de decirlo, es una función de X, Y y Z, lo que tenemos aquí en este primer paréntesis es la derivada de la presión respecto a X por diferencial de X, más derivada de la presión respecto a Y por diferencial de Y, más derivada de la presión respecto a Z por diferencial de Z, sería la diferencial total de la presión, lo que está aquí dentro de este paréntesis. Mientras que si nos ubicamos en el campo gravitatorio terrestre, las fuerzas mágicas valen, las horizontales valen 0 y la verticales vale menos G. ¿Por qué es esto? Porque nosotros habíamos supuesto que la fuerza mágica vertical positiva va para arriba, y como la gravedad va para abajo, ¿verdad? En el sentido opuesto al eje Z, por eso vale menos G. Entonces, reemplazando en la ecuación anterior, tenemos aquí menos diferencial de P, menos ρ por G y por diferencial de Z, ¿verdad? Menos y menos se hace más, nos queda esta ecuación que pasa a ser ya una ecuación diferencial ordinaria, ya no es en derivadas parciales, sino está en derivadas totales, ¿verdad? Una ecuación diferencial ordinaria muy sencilla, de variables separadas, que se puede integrar en forma directa, ¿verdad? Entonces, integramos esa ecuación y nos queda la integral de diferencial de P es P, y la integral de ρ por G por diferencial de Z, bueno, si el fluido es homogéneo, se puede sacar fuera del signo integral la densidad. Hemos dicho que a la gravedad la vamos a considerar constante sobre el campo gravitatorio terrestre en donde nos movemos en la ingeniería civil, y la integral de diferencial de Z es Z, ¿verdad? Entonces nos queda P más ρ por G por Z igual a C sub I, como hemos hecho una integración indefinida. C sub I es una constante de integración que la determinaremos en base a las condiciones de borde del problema, ¿verdad? Nosotros vamos a ver las condiciones de borde para un 1 o 2 o n puntos inmersos en el seno del fluido. Entonces, si procedemos a integrarla, podemos considerar dos o tres puntos cualquiera, como por ejemplo este punto 1, este punto 2, o un punto cualquiera M en el interior del fluido, tomando el plano de referencia. Este sería el plano XY, ¿verdad? Este sería el plano XY. El punto 1 está ubicado a una cota Z1 sobre el fondo, mientras el punto 2 está ubicado a una cota Z2 sobre el fondo. Un punto genérico como este M, ¿verdad?, estará ubicado a una cota Z cualquiera sobre el fondo. Entonces, si aplicamos, vamos a suponer que tenemos una superficie libre, ¿verdad?
tenemos una superficie libre en donde está actuando, por debajo tenemos el líquido y arriba está actuando la presión atmosférica, la presión que ejerce la columna de aire que descansa sobre la superficie libre. Aquí, esto le vamos a llamar superficie libre del líquido, ¿no? O sea, a este planito horizontal que se ve aquí como una línea, ¿no? Entonces, vamos a considerar los dos casos que habitualmente consideramos. Para la presión en el punto M, la presión absoluta le vamos a denominar a lo que sería la presión aquí, que sería la presión atmosférica, más la presión aquí, que sería el producto del peso específico por la profundidad. Fíjense ustedes que Rho por G, densidad por gravedad, no es otra cosa que gamma, que es el peso específico del agua, ¿no? Y si hacemos abstracción de la presión atmosférica, si no la consideramos, tenemos lo que se llama la presión relativa, que directamente es el producto de gamma por H, donde H es la profundidad de inmersión del punto respecto a la superficie libre del líquido. Este concepto es fundamental a los efectos de los análisis prácticos de los problemas que vamos a tratar en esta materia. Y se llama ley hidrostática, también se llama ley fundamental de la hidrostática. La presión en un punto es igual al peso específico del líquido por la profundidad a la cual se encuentra sumergido ese punto. Obviamente que para calcular la diferencia de presión entre estos dos puntos 1 y 2, ¿verdad? Aplicamos esta ecuación en cada uno de los puntos y la restamos miembro a miembro. La diferencia de presión P2 menos P1 será gamma por Z1 menos Z2. ¿Por qué? Porque Z1 y Z2 son complementarios de H1 y H2. Siempre la suma de Z más H nos da, obviamente, la altura total que va a tener la columna de agua que estemos considerando a nivel del depósito y demás que estemos considerando. Bien, vamos. Otra cosa que podemos hacer es manipular esta ecuación de manera algebraica, ¿verdad? Y expresar que el H al final termina siendo la suma siempre de alturas, que son una cota, o sea, la ubicación del punto, más una altura que es el cociente entre la presión y el peso específico del fluido, ¿verdad? Que tiene dimensiones de altura, que sería entre la ubicación del punto y la superficie libre. Y esa relación se cumple para cualquiera de los puntos que se encuentran aquí. Esta sería otra manera de expresar lo que se llama la ecuación fundamental de la hidrostática. Podemos, a su vez, demostrar un principio que es muy común, muy difundido en la literatura, que se llama el principio de Pascal, en el cual modernamente se denomina principio de Cauchy. Digamos, Pascal y Cauchy fueron, bueno, dos científicos franceses que vivieron distintas épocas, y se considera que Pascal tenía claro más o menos digamos, la demostración de este principio, pero no manejaba las herramientas matemáticas que manejó posteriormente Cauchy como para poder demostrarlo en términos matemáticos, como lo vamos a ver. Entonces, para ello, en lugar de considerar un elemento en forma de paralelepípedo, vamos a considerar un elemento en forma de lo que sería un prisma de base triangular. Prisma de base triangular, donde tenemos la base, que es este triángulo rectángulo celestito, texturado con gotitas de agua, y este plano inclinado. Ese elementito también se puede considerar como si fuera una forma de cuña, ¿no? También se le denomina geométricamente cuña a este elementito, que va a tener dimensiones delta de x en el sentido horizontal, delta y en el sentido vertical y delta s en el sentido inclinado.
el plano inclinado de la cuña forma con la horizontal un ángulo alfa. Un ángulo alfa. Entonces, y obviamente ese elementito tiene un peso que le vamos a llamar diferencial de W aplicado en su centro de gravedad, ¿verdad? Que es el peso específico por el volumen del mismo. Entonces, de acuerdo, digamos, a las ecuaciones de equilibrio, a la segunda ley de Newton, ¿verdad? Como el elementito está en reposo, las aceleraciones son nulas, la sumatoria de las fuerzas en cada una de las direcciones va a tener que ser igual a 0, ¿verdad? Para X, para Y y para Z. Con la salvedad de que como el elementito a lo largo de este eje que aquí está volcado, el eje Z, se mantiene, digamos, constante en su forma, lo podemos simplificar a un análisis 2D, ¿no? Entonces, en un principio vamos a suponer que la presión varía direccionalmente. Después vamos a demostrar que eso no es cierto, pero en un principio vamos a suponer que la presión varía direccionalmente. Y que tiene componentes normales a cada plano de acción, ¿verdad? Según el esquema que está indicado ahí. O sea, en el sentido horizontal, la presión valdrá P sub X, en el sentido vertical valdrá P sub Y, y en el sentido donde está actuando sobre la cara inclinada de la cuña, valdrá P sub N. Esta que está aquí, P sub X, P sub Y y P sub N. Estamos suponiendo a priori de que la presión varía direccionalmente, ¿no? Otra cosa que podemos ver que como esta cara tiene la forma geométrica de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Bueno, podemos determinar el valor del seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, y el coseno, ¿verdad? Cateto adyacente sobre hipotenusa, demostrando que delta Y y delta de X se pueden expresar en función del delta de S de la línea inclinada o de la cara inclinada a través de la función seno y coseno respectivamente. Esta es una cuestión geométrica elemental. Entonces vamos a desarrollar un poco estas expresiones al mismo estilo que lo vimos antes. Si lo desarrollamos en el sentido de X, tenemos esta expresión. Si lo desarrollamos en el sentido de Y, tenemos esta expresión. Y en el sentido de Z, tenemos esta expresión. Cuando tomamos el límite, cuando el delta de volumen tiende a 0, estamos haciendo tender a 0 o a un valor infinitamente pequeño a tanto delta de X a delta Y como a delta de S, ¿verdad? Y por lo tanto, en esa situación límite podemos considerar que el peso del elementito se puede hacer despreciable respecto a las presiones. Entonces, en ese caso, el peso del elementito, que sería ¿verdad? Que sería peso específico por volumen, se puede despreciar respecto a las otras dos componentes de las fuerzas. Cuando hacemos esa simplificación, es decir, eliminamos de la cuenta al peso, nos queda que P sub X resulta igual a P sub N, mientras que P sub Y resulta igual a P sub N. Tenemos esta doble igualdad que la podemos convertir en una triple igualdad. O sea que al final P sub X es igual a P sub Y, es igual a P sub N y es igual a P, donde P es un único valor de presión puntual. Este es un resultado que parece trivial, pero en la práctica es muy importante, ¿verdad? Y es lo que se considera, digamos, principio de Pascal, que dice que la presión en un punto es única independientemente de la dirección que se considere. La implicancia práctica de esta relación es que la presión ejercida en un fluido, si este fluido es de muy baja compresibilidad, como es el agua, ¿verdad? Y que está contenido en un recipiente indeformable, ¿verdad? Bueno, se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y a todos los puntos de ese fluido. Se puede hacer un ensayito elemental, ¿verdad? Con una pelotita con agujeritos, ¿verdad? Y una boquilla conectada con una jeringa, a través de un émbolo se le hace una presión y, bueno, el agua sale disparada por todos los agujeritos porque inmediatamente, a medida que le inyectamos la presión, la misma se transmite a todo el interior del
este recinto, y el agua, digamos, sale disparada por los orificios. Como decíamos, este principio fue enunciado inicialmente o esbozado por Pascal y luego confirmado matemáticamente por Cauchy a través de una demostración similar a la que acabamos de ver. Si volvemos sobre la ecuación de equilibrio y en este caso decidimos no despreciar el peso del elementito, las ecuaciones de equilibrio se expresaban de esta manera y al final la podemos transformar algebraicamente encontrando que P sub X termina siendo igual a P sub N, mientras que P sub Y es igual a P sub N más esta componente atribuible al peso. Justamente esta ecuación o este set de ecuaciones termina indicando que la presión no varía en la dirección horizontal, pero sí lo hace en la dirección vertical, cosa que acabábamos de demostrar antes para el enfoque 3D al elemento en forma de cubito o de paralelepípedo que habíamos visto antes, ¿verdad? Y por lo tanto, la presión termina siendo directamente proporcional a la densidad y a la diferencia de altura, ¿verdad? Obviamente por la acción de la gravedad, la ley hidrostática. Esto nos conduce a una cuestión que fue en su momento muy resistida, antaño, ¿verdad? Porque se negaban a creer que esto sucediera, que la presión en un punto es la misma, si se encuentra a una determinada profundidad, independientemente de la forma que tenga el recipiente por encima de ese punto. Es decir, se puede hacer un ensayo tal como este, ¿verdad? Un tubo horizontal conectado a diferentes depósitos de forma distinta que pueden ser una columna vertical o una columna con dos bulbos, otra columna más finita, vertical, una inclinada, una ondulada, ¿verdad? Bueno, o zigzagueante, etcétera. La presión a una altura dada es la misma independientemente de la forma de los orificios que subyacen sobre ella. Esto, digamos, en su momento se le denominó paradoja hidrostática, y bueno, y se demuestra muy claramente a través de la ley hidrostática que dice que P es igual a gamma por H. Esto es algo que nos tenemos que grabar de aquí en adelante para todos los tipos de análisis, ¿sí? Podemos también demostrar esa ecuación fundamental de la hidrostática de una manera mucho más simplificada que como la vimos anteriormente. La demostración anterior es la que realmente es rigurosa en términos matemáticos porque está aplicada a un paralelepípedo en el espacio 3D, ¿no? En X, Y, Z. Pero lo podemos hacer sobre una misma columna vertical de fluido, ¿verdad? Tal como esta, en donde consideremos únicamente las fuerzas verticales, digamos, las F1 y F2 debidas a la presión y el peso P de la partícula esta del elemento volumétrico que está aquí. Entonces, planteando la ecuación de equilibrio en el sentido Z, vamos a tener que F1 menos F2 menos P tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Porque F1 es positivo según el eje Z y F2 y P son negativos, expresando cada una de ellas, F1, F2 y P, haciendo la cuenta, nos queda que la presión en Z menos la presión en Z más delta de Z, ¿verdad? Si este elemento tiene una altura delta de Z o diferencial Z por diferencial de A, es diferencial de M por G. Bueno, esta ecuación se puede desarrollar algebraicamente en forma más detallada, ¿verdad? Desagregando la misma, llegamos finalmente a esta expresión, que es una expresión similar a la que habíamos obtenido a partir de la integración de la manipulación algebraica de las ecuaciones de Euler, que obviamente se puede demostrar muy fácilmente a través de este esquema conceptual que acabamos de ver con
un elementito y considerando únicamente las fuerzas verticales. Nosotros ya lo habíamos visto considerando las tres, ¿no? Esta ecuación es válida para describir la distribución de presiones en un fluido que tiene estas restricciones. El fluido se encuentra en equilibrio estático, la acción gravitatoria es la única fuerza másica que actúa, ¿no? Y el eje Z es vertical, ¿no? Bajo estas condiciones, podemos integrar esta ecuación, si lo hacemos, ¿no? En forma que ahora habíamos planteado previamente, ¿no? Para una particulita o un puntito inmerso a una profundidad h, llegamos finalmente a la misma expresión que habíamos encontrado antes, que es la ley hidrostática, ¿verdad? La presión absoluta en esta particulita es P sub 0, la que está actuando a nivel de la superficie libre, será la presión atmosférica, más ρ por G y por H, ¿no? Donde H es la profundidad medida desde la superficie libre hasta la posición del puntito. Esta ley hidrostática es válida para la mayor parte de los fluidos en reposo, bueno, en particular para los líquidos y para el agua es la que vamos a aplicar para poder expresar las fuerzas que actúan sobre o las fuerzas transmitidas por los fluidos. Una aplicación práctica inmediata del concepto de presión en un punto es este concepto de prensa hidráulica, ¿verdad? Si se consideran un depósito con dos ramas verticales, una de menor área A1 y otra de mayor área A2, ¿verdad? Al aplicar una fuerza F1 sobre un émbolo que viaja verticalmente sobre la rama 1, esa fuerza se transmite por el interior del seno del fluido y se replica en F2, ¿verdad? Teniendo en cuenta la presión en un punto cualquiera, una cota dada, ¿verdad? Como la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2, haciendo las cuentas nos da que la fuerza que se termina ejerciendo en 2 es el cociente entre las áreas por la fuerza que habíamos ejercido en 1. Entonces, de esa manera podemos encontrar mediante un factor de amplificación, que será la relación entre las áreas, una fuerza mucho mayor para poder aplicarla a una serie de aplicaciones técnicas diversas, ¿verdad? Por ejemplo, para frenos hidráulicos o para dispositivos que sirven para levantar grandes pesos, se aplica este concepto de prensa hidráulica y muchos servomecanismos asistidos por este principio. Por ejemplo, las grúas, las máquinas para movimiento de suelo, ¿verdad? Las excavadoras, retroexcavadoras y demás, ¿no? Obviamente, mediante una aplicación de una fuerza, podemos amplificarla teniendo en cuenta la relación de áreas. Si tenemos un factor de amplificación de 100, bueno, directamente eso entra en forma lineal con la amplificación de fuerza, ¿no? Si la área se amplifica 100 veces, la fuerza aplicada en 2 termina siendo 100 veces la fuerza aplicada en 1. En el práctico van a ver algunos ejemplos con este principio. El otro punto que surge inmediatamente de la ley hidrostática es la representación gráfica a través de lo que se llama diagramas o distribución de presiones, tanto absolutas como relativas. Aquí tenemos un depósito, ¿verdad? Puede ser una esquina de una piscina con una pared vertical. Bueno, la presión absoluta va a ser la presión atmosférica más ρ por G por H en el fondo, ¿verdad? Y en la superficie libre va a ser la presión atmosférica. Vale decir que la distribución sobre la pared va a ser de tipo trapezial. Si hacemos abstracción de la presencia de la presión atmosférica, este será el diagrama de presiones relativas, que es el que vamos a utilizar en general por el hecho de que la presión atmosférica la podemos
calcular o medir en base a un parte climático, o en base a mediciones con algún barómetro que vamos a ver, ¿no? Entonces, la presión relativa se distribuye siguiendo una ley lineal, una triangular, ¿verdad? Una triangular que vale gamma por h, es decir, ρ por g por h en la base, y vale 0 en la superficie libre, y en el medio es lineal, ¿no? O sea, que el diagrama de presiones termina siendo triangular, ¿no? Ustedes en la práctica van a ver una multiplicidad de ejercicios en donde van a aplicar en forma reiterada este sistema de representación gráfica de la ley hidrostática o la ley de distribución de presiones, ¿no? Uno de esos temas que surge inmediatamente de considerar la ley hidrostática es para estudiar las fuerzas ejercidas por los líquidos o por los fluidos sobre superficies, ¿no? Las superficies que encontramos en la práctica pueden ser planas o pueden ser curvas, ¿no? En un principio vamos a ver la fuerza aplicada sobre superficies planas, ¿no? En la terminología ingenieril, a esas fuerzas se le denomina empuje, ¿no? Fuerza se le denomina empuje, ¿no? Porque es como que la masa del líquido está empujando a la parte sólida sobre la que se asienta, ¿no? O que lo contiene, ¿no? Yo le voy a dar 2 o 3 enfoques alternativos para estudiar estas fuerzas que ejercen los fluidos sobre las superficies planas, ¿no? El primero de ellos está extractado del libro que es el libro de mecánica de fluidos de Stritter Wiley, que es un libro muy clásico, que se utiliza en los cursos de mecánica de fluidos e hidráulica, ¿no? Para lo cual vamos a hacer uso de una dada nomenclatura que consiste en lo siguiente. Vamos a considerar que la superficie sobre la que vamos a calcular las fuerzas aplicadas, esta superficie A, tiene una forma cualquiera, A es su área, ¿no? Y lo vamos a referir a sistemas de referencia que pueden ser, como la superficie es plana, nos basta únicamente con 2 ejes, ¿no? Como la superficie es plana, nos basta únicamente con 2 ejes, vamos a llamar eje X y eje Y, ¿no? Vamos a considerar el centro de gravedad de esa superficie. Estos señores le llaman C, ¿no? Nosotros después vamos a usar C para otra cosa y lo vamos a llamar G al centro de gravedad. Pero yo aquí estoy reproduciendo la misma terminología que utiliza Stritter para que no se confundan cuando lo estudien del libro, ¿no? Y con una barra están las coordenadas a las cuales se ubica ese centro de gravedad. Y para el análisis vamos a considerar las fuerzas que van a estar actuando sobre un elementito de área delta de A, ¿no? Que tendrá coordenadas X y Y respectivamente, ¿no? Entonces, en un principio, las fuerzas se pueden descomponer, las superficies pueden estar tanto horizontales como inclinadas. Si las superficies que vamos a considerar son horizontales, imagínense, por ejemplo, el fondo de una piscina, ¿no? La presión o el empuje que ejerce la masa líquida sobre el fondo de una piscina, esa superficie plana horizontal es paralela en todos los puntos a la superficie libre del líquido, ¿verdad? A la que está en contacto con la presión atmosférica. Y en todos los puntos, ¿verdad? La presión valdrá directamente gamma por H, ¿verdad? Gamma por H va a ser constante, o sea, la distribución de presiones sobre el fondo va a ser constante, va a ser rectangular, ¿no? Por lo tanto, la fuerza resultante, que va a ser igual a la integral de la presión por diferencial de área, es directamente el producto de P por diferencial de A. Y siempre, al analizar empuje o fuerza sobre superficies planas, nos interesa saber 2 cosas. Nos interesa saber
la magnitud de la fuerza, y su punto de aplicación, en dónde está la resultante de esa fuerza aplicada. La magnitud de la fuerza, en este caso, es P por el área. Si conocemos el área de la superficie horizontal, multiplicamos la presión, que es uniforme, y que vale gamma por H por el área, y ya tenemos la fuerza expresada, por caso, en newtons. Ahora, para calcular el punto de aplicación de la fuerza, lo que hacemos es tomar momentos respecto a un punto o a un eje. Y en este caso se puede aplicar, por ejemplo, el teorema de Varignon, ¿verdad? El teorema de Varignon, ustedes lo han visto en estática, cuando estudiaron geometría de las masas, ¿verdad? El teorema de Varignon nos dice que el momento de una fuerza respecto a un punto o eje, ¿verdad? Es igual a la suma de los momentos de las componentes de esa fuerza respecto al mismo punto o eje. O sea que el momento de una fuerza o una magnitud vectorial respecto a un punto o eje es la sumatoria de los momentos de cada una de las fuercitas elementales que componen esa fuerza total respecto a ese mismo punto o eje. Entonces, vamos a suponer, como obviamente, si consideramos que la fuerza está aplicada en este centro de presiones, la coordenada X, la coordenada X barra, que nos define el punto de aplicación de esa fuerza, va a ser la fuerza, que va a ser P por A, la acabamos de calcular, por su brazo de palanca, que va a ser X barra, ¿verdad? P por A por X barra, X prima, el punto de aplicación del empuje, X prima, todavía no lo conocemos, va a ser igual a la suma de las fuercitas elementales, que son P por diferencial de A, por sus respectivos brazos de palanca, es decir, a la suma de las fuercitas que están actuando aquí normal al plano de la pantalla, ¿verdad? Que es P por A, P por diferencial de A, por sus respectivos brazos de palanca X, ¿verdad? Integrados, extendiendo la integración a toda el área, ¿no? En el cual X' es la ubicación del centro de presiones que todavía no conocemos, ¿no? Como la presión es constante, porque la superficie es horizontal, paralela a la superficie libre, en todos los puntos la presión vale gamma por H, de ahí despejamos el valor de X', ¿verdad? Que va a ser 1 sobre A, las presiones se simplifican, ¿sí? Por la integral extendida al área de X por diferencial de A. ¿Sí? Bueno, este integral de X por diferencial de A es el momento estático de primer orden de la superficie, ¿verdad? Respecto, digamos, a un eje dado. Y obviamente en este caso se demuestra que X' es igual a X barra. O sea, el centro de presiones coincide con el centro de gravedad, siempre y cuando la superficie sea horizontal. ¿Qué pasa para el caso de que una superficie sea inclinada? ¿Qué pasa cuando la superficie es inclinada? En ese caso debemos considerar este esquema. La placa está inclinada, un ángulo θ respecto a la superficie libre que es horizontal. Y la placa va a tener una forma cualquiera, por ejemplo, esta que está aquí. Un área A, y vamos a tener el centro de gravedad G. Entonces vamos a considerar una fajita o un elemento de área de esa plaquita, ¿verdad? Que sería este filetito que está aquí, de área diferencial de A. Y la fuerza que va a estar actuando ahí en ese filetito será, obviamente, normal, gamma por H, donde H sería la profundidad de sumergencia de este filetito, gamma sería el peso específico del líquido, por diferencial de A, que sería el área de este filetito. Entonces, haciendo las cuentas, ¿verdad? Haciendo las cuentas, vamos a tener que la fuercita elemental que está actuando en ese filetito será la presión, que es gamma por H, por diferencial de A. Como está inclinada, ¿verdad? Como está inclinada,
H se puede expresar como Y por el seno de teta, donde Y, ¿verdad?, sería esta distancia medida paralela a la placa, ¿verdad? Y sería esta distancia medida paralela a la placa. Y por el seno de teta no es otra cosa que H, ¿verdad? De aquí hasta aquí es Y, de aquí hasta aquí es Y, este es H, digamos, tenemos un triángulo rectángulo, el seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, el seno de teta es H sobre Y, entonces Y por el seno de teta es igual a H. Obviamente la fuerza total será la integral extendida al área, ¿verdad?, de las fuercitas elementales. Hacemos la integración de esta expresión y tenemos gamma por seno de teta pueden salir de la integral. ¿Por qué? Porque como la placa es plana, ¿verdad? Teta es constante para toda la placa. La placa es plana, teta es constante, ¿verdad? Y gamma es el peso específico del fluido que, si se considera homogéneo, sale de la integral y nos queda la integral de Y por diferencial de A, donde Y por diferencial de A no es otra cosa que el momento estático de primer orden de la figura respecto a este eje que pasa por O, donde O es el punto de intersección de la superficie plana con la superficie libre de flujo. Entonces, en virtud del teorema de Varignon, ¿verdad?, se puede considerar que la integral de Y por diferencial de A, es igual al producto del área total por la coordenada del centro de gravedad, teorema de Varignon. Entonces, finalmente, resulta que F es igual a gamma por H barra, que sería la ubicación del centro de gravedad, por el área. O sea, la presión en el centro de gravedad por el área de la figura. Entonces, calculando únicamente la presión que está actuando en el centro de gravedad y multiplicando por el área, ya tenemos la magnitud de la fuerza. La magnitud de la fuerza. ¿Qué nos faltaría ahora? Nos faltaría conocer el punto de ubicación de esa fuerza, digamos, dónde está aplicada esa fuerza. Para ello, para determinar el punto de aplicación, lo que se llama el centro de presión, lo que hacemos, nuevamente, aplicamos el teorema de Varignon, ¿verdad? La fuerza resultante por XP, que sería la coordenada del centro de presión proyectada sobre el eje X, va a ser igual a la integral de X por P por diferencial de A. Y la fuerza resultante por Y sub P, que sería la coordenada del centro de presión en el sentido Y, va a ser igual a la integral extendida al área de Y por P por diferencial de A. Resolviendo para XP y para YP, nos quedan estas expresiones que aparecen aquí. Para poder resolver esas expresiones, tenemos que reemplazar el valor de P. Reemplazar el valor de P. ¿Y P qué era? Si venimos aquí, P era gamma por Y por el seno de teta, ¿verdad? Eso era P, ¿verdad? P era gamma por H, o sea, gamma por Y por el seno de teta. Entonces, si reemplazamos aquí, nos va a quedar gamma por seno de teta, que salen fuera de la integral, gamma por seno de teta, que salen fuera de la integral, y aquí nos queda Y integral extendida al área de Y cuadrado diferencial de A. Bueno, esa integral de Y cuadrado por diferencial de A que queda ahí adentro es el momento de segundo orden o el momento de inercia. El momento de inercia. Ustedes saben que para calcular los momentos de inercia de una figura respecto a un eje cualquiera, hay un teorema también de geometría de las masas que se llama teorema de Steiner. Teorema de Steiner. Ese teorema de Steiner nos dice que
el momento de inercia de una figura respecto a un eje dado va a ser igual al momento de inercia respecto a un eje paralelo al anterior que pasa por el baricentro de la figura, que es conocido, generalmente se conocen los momentos de inercia de la figura respecto a su eje baricéntrico, más el área de la figura por la distancia que separa ambos ejes elevado al cuadrado, ¿no? Ese es el teorema de Steiner. Aplicando ese teorema de Steiner, finalmente obtenemos esta expresión que la podemos simplificar, ¿verdad? Y nos queda, este es el teorema de Steiner, ¿no? Este es el que se llama el teorema de ejes paralelo para momento de inercia, según Streeter. Bueno, este es el teorema de Steiner. Aplicando esa figura, nos queda que el centro de presiones se ubica a una distancia que es la suma de la coordenada del centro de gravedad más I sobre Y por A. Bueno, ¿qué nos quiere decir esa expresión? Que el centro de presiones habitualmente se ubica un poquito por debajo del centro de gravedad, ¿no? Porque estamos sumando este pedacito que es función del momento de inercia de la figura, ¿no? O sea, este centro PC, Pressure Center, en la nomenclatura que utiliza Streeter, centro de presiones, o para nosotros directamente C, se ubica por debajo de G. Y esto es por una cuestión, es fácil ver que el diagrama de presiones sobre la figura pasa a ser un trapecio, ¿verdad? Y en el trapecio, bueno, el centro de gravedad del trapecio, que es el que coincide con el centro de presiones, se ubica por debajo de el centro de gravedad de la figura. Vamos a ver un enfoque alternativo, un poco más simplificado respecto del anterior, pero muy parecido, que sería el que está basado en este esquema que tenemos aquí. Tenemos la placa inclinada, un ángulo θ, respecto a la superficie libre. Visto lateralmente, esta sería la placa, este sería como el espesor de la placa. Imagínense usted, por ejemplo, una escotilla o una compuerta inclinada. Y rebatida, esta sería la forma que va a tener la placa, una forma cualquiera. Este que está aquí es el centro de gravedad de esta figura, de perímetro celestito, y este que está aquí va a ser el centro de presiones. O sea, este le podemos llamar G y este le podemos llamar C. Entonces, nuevamente, aplicando la presión sobre un elementito de área diferencial de A, vamos a tener que la diferencial de fuerza va a ser igual a la presión en este punto, o sea, en este punto, que es gamma por H, o sea, ρ por G por H, por este elementito diferencial de A o diferencial de S, ¿no? Aquí, digamos, tendría que haber llamado A esto, ¿no? Perdón. Le tendría que haber llamado A. Ahí en la que le voy a mandar a ustedes les voy a corregir, para no confundirme. Entonces, sabiendo que H es igual a Y por el seno de θ, reemplazamos y nos queda que la fuerza va a ser igual a ρ por G por el seno de θ por la integral extendida al área de superficie S de Y por diferencial de S, momento estático de primer orden. Entonces tenemos la ubicación del centro de gravedad con esta expresión y la fuerza total resulta la fuerza en el centro de gravedad por el área, tal cual como lo habíamos deducido antes de acuerdo al enfoque de Streeter. Entonces, aquí escribimos bien grande para que se nos grabe la lectura de esta última expresión. La fuerza de presión total que ejerce un líquido sobre una superficie plana, sumergida en un fluido en reposo, es el producto de la presión hidrostática que actúa en el centro de gravedad, multiplicada, ¿verdad?, por el área de la superficie.
independientemente de la forma, de la superficie y de su ángulo de inclinación. Pero ese es el valor de la fuerza, y la fuerza está aplicada en el centro de presión. El centro de presión se calcula con esta expresión. Momento de inercia respecto, digamos, al centro de gravedad, o sea, el momento de inercia baricéntrico, sobre el área multiplicada por la coordenada del centro de gravedad más la coordenada del centro de gravedad, lo cual nos indica nuevamente que el centro de presión se encuentra desplazado respecto al centro de gravedad. Esta sería la coordenada Y y esta sería la coordenada X en el sentido lateral, ¿no? Por eso, para poder calcular estas cosas, hace falta conocer los valores de los momentos de inercia baricéntricos de figuras típicas que se utilizan en ingeniería. Esto se puede extraer de cualquier libro de geometría de masas o de estática o de resistencia de materiales, como por ejemplo Timoshenko, Flies, cualquiera de esos, Panzeri, cualquiera de esos libros, digamos que se pueden obtener de la bibliografía, ¿no? Kisielov, no es el ministro, el gobernador de Buenos Aires, sino con ese, ¿no? Kisielov, es un libro de resistencia de materiales. Cualquiera de esos libros, Timoshenko, Kisielov, Flies, nos proporcionan tablitas como estas, ¿no? Con figuras típicas como rectángulos, círculos, triángulos, segmentos de círculo, bueno, cualquier figura que pueden ser las figuras típicas que se utilizan para el cálculo de las presiones sobre placas sumergidas, ¿no? Por ejemplo, en hidráulica se utilizan muchas compuertas que tienen geometría rectangular, ¿verdad? En ingeniería naval se utilizan muchas escotillas de embarcaciones que tienen geometría circular, ¿verdad? O de segmento circular, o en forma de triángulo. Bueno, hay tablas en la literatura. Este es un ejemplo donde tenemos las propiedades, ¿verdad? El área y los momentos de inercia respecto a los ejes baricéntricos de las dos direcciones. Cuando veamos flotación, también podemos hacer uso de esta otra tablita que tiene los momentos de inercia de algunos cuerpos ya a nivel volumétrico, ¿no? Ya vamos a ver más adelante que es lo mismo, ¿no? Estas son figuras planas y estos son cuerpos volumétricos, ¿no? Bueno, el enfoque alternativo 2, el de Streeter, que fue el primero que vimos, sería calcular la fuerza sobre una pared. Por ejemplo, si la pared es horizontal, y hemos visto que la fuerza vale gamma por h por a, porque la distribución de presiones es rectangular. Y si la pared está inclinada, bueno, aplicamos el mismo razonamiento que habíamos visto recién, ¿verdad? Para esta pared inclinada, ¿no? Y la fuercita elemental se calcula con esta expresión. Integrando la fuerza total nos sale la presión en el centro de gravedad por el área de la figura, ¿no? Esto es algo muy fácil de recordar. La magnitud de la fuerza es la presión en el centro de gravedad por el área de la figura. Pero la fuerza no está aplicada en ese centro de gravedad, sino está aplicada en un centro de presiones que está generalmente ubicado por debajo del centro de gravedad. Aquí está la diferencia entre C y G. Para calcular la ubicación del centro de presiones se toma un momento, ¿verdad? Se hacen las cuentas y teniendo en cuenta el momento de inercia que ahí aparece, resulta que la diferencia es esta que está aquí, ¿verdad? Es el cociente entre el momento de inercia, el área y la separación o la coordenada del centro de gravedad. Se aplica el teorema de Steiner y termina siendo esta expresión que aparece aquí, la que resulta de aplicar el teorema de Steiner. Ahí estamos. En el caso de una pared vertical, ¿verdad?
bueno, se puede calcular a partir de la pared inclinada haciendo el ángulo igual a 90 grados, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí directamente la distribución este ángulo pasa a ser 90 grados, ¿verdad? Y la posición del centro de presiones es esta que está aquí. Bueno, esto es en cuanto a las superficies planas. ¿Qué pasa cuando las superficies son curvas? En ingeniería también podemos tener superficies curvas, ¿no? Esa curvatura puede ser bidimensional o tridimensional, ¿no? Cuando es bidimensional se le llama superficie cilíndrica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la proyección de esa figura, según un plano, termina siendo una curva, ¿verdad? Termina siendo una curva. Esa sería una superficie curva bidimensional. Mientras que si no hay manera de encontrar un plano que sea tal que la proyección de la superficie sobre ese plano termine siendo una curva, es una figura que se llama figura alabeada o tridimensional. Entonces, primero vamos a ver una figura bidimensional como la que tenemos esquematizada aquí. En ese caso se resuelve, digamos, el empuje calculando sus dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. Entonces, una vez que tenemos calculadas las dos componentes, mediante la composición vectorial de las fuerzas, podemos calcular la fuerza total. Y también tendremos que calcular, ¿verdad?, el punto de aplicación de ese empuje. Entonces, la componente horizontal, ¿cómo se calcula? Se calcula de la misma manera que en el caso de empuje sobre superficies planas, ¿verdad? Pero utilizando el área proyectada, que va a ser una figura plana. Entonces, si consideramos una área elemental diferencial de A, la proyectamos a esa figura sobre un plano vertical, y ahí nos va a quedar una superficie plana, y calculamos de igual manera que hemos calculado para el empuje sobre superficie plana. Entonces, en este caso será, en base a estas expresiones, que calcularemos la figura, la componente horizontal del empuje. Integrando la misma, nos queda esta expresión, o sea, finalmente será gamma por la altura del centro de gravedad por el área de la figura, proyectada sobre un plano vertical. Si esta es nuestra figura curva, la proyectamos sobre un plano vertical y calculamos de esa manera el empuje, la componente horizontal del empuje. Aquí tenemos un ejemplo, sería esta curvita o esta compuerta, que está aplicada en el fondo de este depósito, aquí en la esquina. Entonces, la altura a la cual se encuentra aplicada el punto de aplicación de esa fuerza, que será un poquito por debajo del centro de gravedad, será Y barra más el momento de inercia sobre Y barra por el área de la figura proyectada en ese plano vertical. En cuanto a la componente vertical, lo que se hace es, bueno, suponer un elementito que va a ser un filete prismático, que está descansando sobre la superficie vertical. Cuando hacemos que la diferencial de fuerza es la presión por diferencial de área, y procedemos a la integración, nos va a quedar que la componente vertical del empuje es el peso del volumen que está descansando por sobre esta superficie curva, ¿verdad? Cuando hacemos la integración nos queda que la componente vertical es gamma por el volumen total que descansa sobre esta superficie curva celestita. O sea, para lo cual tenemos que calcular ese volumen, ¿no? Ese volumen mediante una integral. Esa integral puede ser más o menos compleja de acuerdo a la geometría que tenga esta figura, ¿verdad?
Si es un cuarto de circunferencia, por ejemplo, es relativamente sencillo. Ahora, si esta figura responde a una ecuación parabólica o a una ecuación polinómica, ¿verdad? Bueno, ya será un poquito más difícil, pero siempre es factible calcular el volumen, y la dificultad que vayamos a tener en resolver esta integral, se puede zanjar mediante un cálculo numérico con una calculadora programable o utilizando algún paquete de uso matemático como MATCAD o MATLAB, ¿no? Entonces, en base a esto se pueden hacer una serie de ejercicios muy sencillos, ¿no? Ustedes en el práctico van a ver ejercicios un poquitito más complicados que esto, pero para rememorar un poco la parte conceptual, se puede hacer un ejercicio como calcular el valor de la fuerza y el centro de presiones, ¿verdad?, sobre un rectángulo vertical. Imagínense ustedes una pared de una piscina, ¿no? Una pared de una piscina, ¿no? Bueno, de una manera conceptual se puede hacer sin aplicar las fórmulas, ¿no? Sin aplicar las fórmulas, directamente se calcula diferencial de fuerza actuando sobre este elementito infinitesimal será la presión, ¿verdad?, por diferencial de A. O sea, y la presión será gamma por esta altura, ¿verdad? Será gamma por Z, según esta simbología, por B, diferencial de Z, que es el área, ¿verdad? El área es B por diferencial de Z. Entonces, al hacer la integración, ¿verdad?, nos queda la integral entre 0 y h de Z diferencial de Z, ¿verdad?, que es, bueno, Z al cuadrado sobre 2, entre 0 y h es h cuadrado sobre 2, ¿verdad? O sea que la fuerza vale gamma por b h cuadrado sobre 2. Eso vale la fuerza total. Pero recordemos que también la fuerza era la presión en el centro de gravedad por el área. Si nosotros hacemos la presión en el centro de gravedad, será P, la presión en el centro de gravedad, P sub G va a ser igual a gamma por H sub G, pero H sub G es H sobre 2, o sea, va a ser gamma por H sobre 2, ¿verdad? Y el área es B por H, o sea, va a ser igual a gamma por B por H cuadrado sobre 2. Igual resultado que haciendo la integración. O sea, no hemos tenido que hacer una integración, sino directamente recordar que la presión vale gamma por H, que sería la ubicación del centro de gravedad, que sería H sobre 2, por el área de la figura, que es B por H. Entonces, de esa manera calculamos la fuerza. Y el centro de aplicación de la fuerza, o el centro de presión, C, va a ser igual, bueno, tomamos momento, ¿verdad? F por H sub C, por ejemplo, momento respecto a la superficie libre, F por H sub C va a ser igual a la integral de Z por diferencial de F, ¿verdad? Extendida de 0 a H, Resolviendo esta integral nos queda que H sub C es igual a 2/3 de H, el centro de gravedad del diagrama triangular de presiones, ¿verdad? Súper sencillo. Bueno, aplicando las fórmulas termina siendo lo mismo, ¿no? Si aplicamos la fórmula que nos decía que H sub C era H sub G más I sub G sobre A por H sub G, recordemos el momento de inercia de un rectángulo, ¿verdad? Es B por H al cubo sobre 12. ¿Se acuerdan de eso, verdad? B por H al cubo sobre 12 es el momento de inercia de un rectángulo. El área es B por H y la ubicación del centro de gravedad es a H sobre 2. Haciendo las cuentas nos quedan H sobre 2 más H sobre 6, 2/3 de H. Lo mismo que sería sin hacer
determinar el centro de gravedad del diagrama de presiones triangular. Esto sería sobre una pared vertical. En el caso de una pared curva, como esta rojita que está aquí, AB, en el caso de una pared curva, la componente vertical se calcula como diferencial de F sub B, que sería P por diferencial de A, gamma por Z por B diferencial de X, ¿verdad? Donde diferencial de X sería la proyección sobre el eje horizontal de este pedacito, que sería el elementito que estamos considerando, ¿no? Este elementito. Tiene proyecciones diferencial de X y diferencial de Z. Entonces, haciendo la integración, nos va a quedar que la integral esta es el área M', N', ¿verdad? El área N', Mn, ¿verdad? Sería todo este filetito. Bueno, realizando las cuentas, nos queda que la componente vertical es gamma por B por esa área. Y la fuerza de gravedad, ¿verdad? De la masa de líquido que queda sobre la superficie. Esa integral dependerá de cómo sea la ley de variación de esta curvita. Respecto, digamos, a la superficie. Mientras que la componente horizontal se calcula con la teoría del empuje sobre la superficie plana, digamos, la proyección de esta curvita sobre un plano vertical es un rectángulo, ¿verdad? Entonces, HC nos queda igual a HG más B por H cubo sobre 12, que ya hemos visto que es el momento de inercia de ese rectángulo, sobre HG por B por H, ¿no? Y nos queda esta expresión que aparece aquí. Esto se puede resolver de manera algebraica también, aplicando álgebra booleana, ¿no? Es decir, sustrayendo superficies o sumando superficies, ¿no? En ese sentido, ¿verdad? Cuando conocemos una figura, esta figura que está aquí, esta que está aquí, rayadita, inclinada, es una figura que en los manuales de geometría básicos se llama segmento circular, ¿verdad? Segmento circular. Se puede calcular la superficie esa sacando el valor del manual. La otra figura, que es como una porción de pizza, se llama sección circular. Esta figura se llama segmento circular, ¿verdad? Entonces, mediante una sustracción de la mitad del segmento circular, de un rectángulo menos la mitad de un segmento circular, podemos calcular, ¿verdad?, el área de la figura y de esta manera determinar las componentes verticales del empuje sin resolver ninguna integral. Siempre y cuando esta figura de la curva sea conocida. Si es un pedacito de circunferencia, no hay problema. Si es otra figura, tenemos que resolver una integral. Bueno, vamos a ver, nos queda un ratito. La aplicación práctica de estas cosas es, se utiliza mucho en obras hidráulicas, por ejemplo, para calcular compuertas o para calcular fuerzas ejercidas por los líquidos sobre los espaldones de las presas, ¿no? Aquí tenemos una presa que tiene un espaldón de agua hacia arriba inclinado, ¿verdad? Y obviamente con la teoría del empuje sobre superficies podemos calcular la fuerza que va a ejercer la masa líquida contenida del embalse sobre ese espaldón, ¿no? Si ese espaldón es plano, es empuje sobre superficies planas. Si ese espaldón es curvo, es empuje sobre superficies curvas. Habitualmente los espaldones de las presas de gravedad y de las presas de materiales sueltos son planos.
mientras que de las presas de arco son curvos, ¿no? Entonces, en función de la forma que tenga la figura que recibe la presión, con esta teoría se pueden calcular las fuerzas ejercidas por los embalses sobre los espaldones. Aquí tenemos una fotografía que está ilustrando esa situación, ¿verdad? Un embalse, y aquí tenemos una presa y la fuerza que está aplicando el fluido, ¿no? Cuando vean presa van a ver cómo se calcula, y el práctico también. Y muchas veces se utilizan compuertas que se llaman compuertas de sector, que tienen una superficie de exposición de tipo cilíndrica, ¿no? Accionadas, digamos, con estos brazos. Aquí, este sería el lado de aguas arriba, por ejemplo, en el embalse de Río Hondo, en las termas, sobre la cresta del vertedero hay instaladas compuertas de este tipo que se llaman compuertas de sector, donde la compuertita es un sector circular, ¿verdad?, que se puede calcular a través de la teoría del empuje sobre superficies curvas, ¿no? Teoría del empuje sobre superficies curvas, ¿no? O sea que esto que estamos viendo tiene una aplicación inmediata en obras de ingeniería hidráulica, ¿no? Les quiero mostrar una segunda partecita. En la que vamos a ver rápidamente algunos instrumentos que se utilizan para poder medir la presión hidrostática, ¿no? En particular los manómetros, ¿no? Para eso recordemos, ¿verdad?, que en un líquido en reposo actúan, lo que le habíamos llamado Mx, My y Mz, que serían las fuerzas por unidad de masa. Aquí le llamamos directamente X, Y, Z mayúscula, ¿no? Las fuerzas básicas que actúan son XY, que son nulas en el campo gravitatorio terrestre, Z es igual a menos G, ¿verdad? O sea que se pueden definir líneas de igual presión, o también llamadas isobaras o isopiezas, ¿no?, mediante esta ecuación, ¿no?, que está basada en la ecuación fundamental de la hidrostática, haciendo uso de las fuerzas masas, ¿no? O sea, esas líneas de igual presión, cuando la cota es una constante, son las isopiezas o las isobaras, ¿no? Y de la ley hidrostática también sabíamos la diferencia de presión entre dos puntos 1 y 2, cualquiera, ¿verdad?, a través de esta expresión que habíamos deducido previamente, ¿no? Entre dos puntos 1 y 2, la diferencia de presión, ¿verdad?, habíamos deducido a partir de esta ecuación, ¿no? Bueno, si multiplicamos por G los términos resultantes, nos dan un indicio de energía, ¿verdad?, porque serían fuerzas por unidad de masa. Si lo multiplicamos por G, nos queda, digamos, cantidades expresadas en newton por metro o en joules, ¿no? Para representar el producto de G por Z sería una energía por unidad de masa, es decir, joule por kilogramo, ¿no? Esta expresión que está aquí y que resulta de la ley hidrostática, la vamos a retomar cuando veamos hidrodinámica, líquidos en movimiento. Se llama ecuación de Bernoulli, ¿no? Nada más que esta es para líquidos en reposo, ¿no?, sin movimiento, ¿no?, donde G por H sería la energía total por unidad de masa, ¿no?, para el caso de un líquido en reposo, ¿no? Para estudiar la diferencia de presión entre dos puntos, ¿verdad?, bueno, se analiza la ecuación fundamental de la hidrostática, y si los dos puntos están en un mismo plano, de esta manera podemos definir líneas de igual presión o de igual presión total H, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta estos conceptos, se empezaron a idear dispositivos
destinados a medir la presión atmosférica, perdón, la presión en fluidos, ¿no? Sean estos gases o sean líquidos, ¿no? En primer lugar, apareció este instrumento para medir la presión atmosférica, ¿no? Que se llama barómetro de Torricelli, ¿no? El señor Evangelista Torricelli ideó este aparato a través de un tubo, ¿no?, abierto por un extremo, que contenía en su interior un líquido barométrico que él utilizó mercurio, y vamos a ver por qué, de modo tal que si lo cerraba en un extremo, lo invertía y lo sumergía en una cubeta, ¿verdad? La presión que ejerce la columna de aire atmosférico sobre estos lados de la cubeta, ¿verdad?, hace que, bueno, este líquido se equilibre con este líquido que tiende a descender. Aquí se genera el vacío, ¿verdad? Y se encontró que, haciendo este experimento, para condiciones normales, esta columna de mercurio se ubicaba a una altura de 76 centímetros, más o menos. 76 centímetros, 760 milímetros. Como promedio. Y eso era variable con una serie de factores atmosféricos y topográficos, ¿no? A distintas alturas, a distintas condiciones atmosféricas, podía variar levemente esta altura. Y bueno, mediante una escala graduada se puede medir la presión atmosférica con este aparatito, considerándose como una atmósfera estándar el valor de la 760 milímetros de mercurio, ¿no?, o 76 centímetros de mercurio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando vimos propiedades físicas de los fluidos, ¿verdad?, habíamos determinado que el mercurio es un líquido que tiene una densidad relativa de ¿cuánto? De 13.6, ¿verdad? O sea, es un líquido 13 veces y medio, un poquitito más denso que el agua, ¿no? Y imagínense ustedes que el aire, ¿verdad? Entonces, esa representación a través de la ley hidrostática de gamma por H, ¿verdad?, de gamma por H, nos da que si hubiéramos utilizado en lugar de mercurio agua, esta columna se hubiera elevado a la relación entre el peso específico del agua y el peso específico del mercurio, o sea, sería 13.6 multiplicado por 76 centímetros. Si hacemos la cuenta, esto nos va a dar 10.33 metros. O sea que el equivalente a la presión atmosférica es 10.33 metros de columna de agua. Por eso es que para que el instrumento tenga practicidad y tenga una altura de 1 metro, como máximo, se utiliza mercurio. Pues si tuviéramos que utilizar agua, bueno, subiría a 10 metros y 33 centímetros, lo cual es poco práctico, ¿no? Obviamente que este aparato después se evolucionó en otro aparatito que se llama barómetro de 2 ramas o barómetro U, ¿no?, que si estamos ante condiciones en las que queremos medir la presión atmosférica, bueno, por el principio de vasos comunicantes, este líquido barométrico queda nivelado aquí, digamos, las cotas de A son iguales a la cota en B y los líquidos se equilibran. Ahora, si lo cerramos de un lado y practicamos el vacío, bueno, la presión atmosférica aquí genera, ¿verdad?, un ascenso de este líquido a una altura H. Aquí hay vacío, ¿no? En este recinto hay vacío. Entonces, si cortamos estos puntos A y B, aquí está la interfaz de contacto entre el líquido barométrico y la atmósfera. Este H obviamente será 76 milímetros de mercurio, igual que en el caso de Torricelli, nada más que es un barómetro en U.
Esto es un poco la base de lo que se llaman los manómetros diferenciales que vamos a ver enseguida. Por ejemplo, si tuviéramos a través de este principio de los vasos comunicantes agua, obviamente lo llenamos a 12 centímetros y si lo cargamos con una columna de aceite, ¿verdad? Para que se equilibre la presión en A y B, tiene que ser por este lado el peso específico del agua por 12 centímetros y por este lado el peso específico del aceite por 15 centímetros, ¿verdad? Entonces de ahí podemos deducir el peso específico del aceite, por ejemplo, o la densidad. Es un dispositivo que se puede usar con esos fines, ¿no? En el caso de medir la presión en líquidos contenidos en conductos o contenidos en depósito, lo que se utiliza es un aparato que se denomina manómetro, ¿verdad? Que significa en practicar un orificio. Imaginemos una tubería que está conduciendo un líquido o que está conteniendo un líquido a una dada presión. Practicamos un orificio sobre los laterales de la tubería en este punto M, como consecuencia de la presión que está contenida en el interior, el líquido asciende hasta una altura H, ¿verdad? Entonces, en este punto, donde yo tengo el cursor en este momento, en este punto, la presión en M será gamma por H, siendo gamma el peso específico del líquido, ¿verdad? Y H la altura. Y de esa manera podemos, obviamente, graduar esta columna que habitualmente se construye de un material transparente, puede ser vidrio, plexiglas o alguna tubería, ¿verdad? Porque una tubería flexible como las mangueritas estas cristal que se llaman, ¿no? Y en el laboratorio utilizamos mucho eso. Bueno, para poder medirla, aplicamos la ley hidrostática, ¿no? Obviamente, si lo ponemos de este lado y por una cuestión, digamos, de que el fluido está ejerciendo una presión, podemos asumir un tubo acodado que nos permita, ¿verdad?, determinar también la presión en el fluido. Si hay una succión, obviamente tendremos una presión negativa, que será menos gamma por H. Hay algunos manómetros de aire que directamente sirven para medir cuando dice manómetro de aire libre, que es una rama del manómetro está conectada, ¿verdad?, a la acción de la presión atmosférica. Entonces, tenemos este tubo nudo y aquí colocamos un líquido manométrico de peso específico gamma M. Habitualmente se utiliza mercurio o algún líquido pesado, ¿no? Dije, ¿ese es un modelo similar al tubo de Venturi? ¿Perdón? Ese es un modelo similar al tubo de Venturi, creo. No, el tubo de Venturi es otra cosa. El tubo de Venturi es una contracción en la tubería. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos hidrodinámica. En este caso estamos midiendo la presión estática nada más. El tubo de Venturi es una contracción que hace que la velocidad se acelere en esa contracción y la presión disminuya para mantener la energía. Entonces, ahí se puede medir mediante una diferencia de presión, se puede medir la velocidad. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Este es un manómetro NU de Gracias, Inge. No, perdón. Conectado, digamos, a un líquido manométrico, ¿no? Entonces, la técnica es trazar siempre un plano horizontal que corte al fluido por la interfaz de contacto entre el fluido del cual queremos medir la presión y el líquido manométrico. En este caso, ¿verdad?, lo que vamos a hacer es que vamos a, si queremos medir la presión en M, trazamos este plano, ¿verdad?, que lo estamos cortando aquí en este punto 4, en este punto 3, en este punto 2, y el punto 1 es el que está expuesto a la presión atmosférica. Entonces, por un lado,
vamos a tener que la presión en 2 es igual a la presión en 3 y la presión en 3 es igual a la presión en 4. Y venimos calculando por las dos ramas, ¿verdad? La presión en M será, la presión aquí en M será la presión que tenemos aquí en 4 más gamma por H', ¿verdad? Que va a ser igual a la presión en 2 más gamma por H'. Pero la presión en 2, ¿qué es? La presión en 2 va a ser gamma por esta altura H, ¿verdad? Gamma M por esta altura H. Entonces, de esta manera podemos calcular la presión en M. Esto se llama un manómetro sencillo. Un manómetro sencillo. Y están los manómetros diferenciales que sirven para medir la diferencia de presión entre dos recintos. Por ejemplo, este recinto M que contiene un líquido de peso específico gamma 1 y este recinto N que contiene un líquido con peso específico gamma 2. Entonces, los manómetros diferenciales generalmente tienen esta geometría y en el medio tenemos el líquido manométrico. Cortamos con un plano que pasa por la interfaz de contacto del líquido manométrico con el líquido que tenemos contenido en M, y de esta manera calculamos la presión viniendo por las dos ramas, ¿verdad? Con la consigna de que la presión en 1 tiene que ser igual a la presión en 2 e igual a la presión en 3. Y que la presión en 4 tiene que ser igual a la presión en 5. Reemplazando cada uno de estos valores, finalmente terminamos calculando la diferencia de presión entre M y N a través, digamos, de una lectura de alturas en el tubo manométrico. O sea, en función de H1 y H2. Esto se utiliza mucho en tuberías cuando queremos calcular lo que se llama la pérdida de carga, que vamos a ver en el futuro, entre dos puntos. Hacemos una toma manométrica en un punto y hacemos una toma manométrica en otra, y a partir de ahí podemos calcular mediante un manómetro diferencial la caída de presión o diferencia de presión. Esta sería nuestra expresión final. Aparte hay otros aparatos que ya requieren una calibración, no son tan intuitivos como estos, porque requieren una calibración en laboratorio, ¿verdad? Y son los que se utilizan, ¿verdad? Con distintos sensores de presión. Por ejemplo, los manómetros metálicos que se utilizan para medir presión de los neumáticos, ¿verdad? Pero requieren una calibración en laboratorio, o sea, se le aplica una presión conocida y se calibra este lector, que en este caso es analógico, para que en función de la presión ejercida por el fluido en el sensor que está en la interfaz de contacto, aquí, acuse el valor que corresponde. Puede ser en bars, en libras por pulgada cuadrada y demás. Estos son lo que se utiliza para medir la presión de neumático, ¿verdad? Lo que utilizan en las gomerías, ¿no? Y hay manómetros de tecnología eléctrica o electrónica que obviamente se calibran, ¿verdad? En base, digamos, a algún tipo de indicador de un campo electromagnético o un campo eléctrico y su correlación con la presión. También requieren calibración en laboratorio. Nosotros no los usamos en los laboratorios de hidráulica porque siempre son más precisos los manómetros diferenciales, esto que les decía, porque eso no requieren calibración, sino únicamente mediante observación visual se determina. Bueno, primera parte de hidrostática, yo le voy a mandar estas presentaciones con una corrección de ese par de errorcitos que los he ido les he ido comentando cuando aparecieron ahí que les mostraba, y les mando el PowerPoint a través del ayudante de Florencia, y les voy a mandar un enlace del video cuando lo pueda descargar. La bibliografía para este tema, nuevamente, ahí teniendo el dibujito, mecánica de fluidos de Streeter Wiley,
y el texto Hidráulica de Sotelo Ávila. Esencialmente esos dos libros son los que tienen un poco los materiales que hemos visto acá. ¿Y que la bibliografía se encuentra en el Q o la buscamos aparte? No creo que esté en el CUB, pero en la primera clase les comenté, y estos libros se pueden bajar de internet, ¿no? Pero bueno, si es que Florencia no los tiene, yo les paso a ella para que se los pase a ustedes. Daniel, Bueno, gracias. ¿Cómo? algunos de los libros. ¿Cómo? Que en el CUB están subidos los libros. ¿Me escuchas ahí? Sí, bueno. De todas maneras, igual, pasárselos, porque por ahí no pueden entrar y lo demás. Bueno, mira, el libro de Sotelo Ávila está descatalogado por Limusa, o sea que no hay problemas legales. El libro de Streeter Wiley es un libro de McGraw-Hill, que es una editorial muy potente. O sea, nosotros por el CUB no podemos difundir libros fotocopiados, digamos. O sea, obviamente se los podemos facilitar por mail, pero no los podemos difundir, ¿no? O sea, así. Tengan en cuenta eso, por favor. Porque tienen derecho de autor, digamos. Entonces. Sí, nosotros como, digamos, mis compañeros han armado una plataforma en Classroom, donde ahí suben algunos apuntes, capaz que ahí pueden subirlo. Sí, por eso le digo, mire, porque si los ponemos en el CUB, así como así, los motores de búsqueda de Google lo detectarían, ¿verdad? Y ahí aparecerían que estamos infringiendo alguna ley de derecho de autor, nada más que por eso. Pero hoy en día prácticamente todo circula así, lamentablemente. Afortunadamente para todos nosotros, lamentablemente para las editoriales, que, bueno, siempre buscan alguna manera. De todos modos, en Internet hay muchísimos repositorios, uno pone en el Google y los baja. Pero estos dos libros son relativamente fáciles de encontrar. Sotelo Ávila, Hidráulica General de Sotelo Ávila y Mecánica de Fluidos de Streeter Wiley. Esos son los dos que estamos usando por ahora. Bueno, Inge, gracias. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Si no, cortamos aquí, que hemos pasado unos 6 minutitos. Y les estoy mandando. Muy bien, nos vemos. Chao, Inge. Nos vemos. Hasta luego. Bien, Hasta luego. Adiós. Chao, Inge, gracias. Adiós.